El resplandor tenue del amanecer apenas lograba atravesar los ventanales manchados del antiguo salón. Afuera, el mar era un espejo frío, pálido, igual que las mejillas de Isabela Torres. Apretaba las manos en la barandilla cubierta de salitre, respirando hondo para no pensar en la promesa rota que pesaba como una nube sobre la mansión. La casa, majestuosa en otro tiempo, mostraba ahora sus heridas, alfombras deshilachadas, candelabros apagados y el eco de una risa infantil perdida entre las paredes. Detrás de Isabela, los pasos suaves de Clara rompieron el silencio. ¿Sabes, Isa? A veces imagino que papá entra por esa puerta con buenas noticias, dijo la niña en voz baja, abrazándose a los codos. Que todo era una pesadilla y que mañana volveremos a ser felices. Isabela apenas sonrió, con la mirada fija en la línea incierta del horizonte. Lo sé, Clara. Pero debemos ser fuertes. Mamá haría cualquier cosa por protegernos, pero esta vez todo depende de mí. Se giró al escuchar el repiqueteo de los caballos acercándose. Por la avenida, la carroza de los Rivera avanzaba lentamente, negra y reluciente como un presagio. Delante de Isabela, su madre apareció con el vestido de luto rescatado del fondo del armario, los ojos desesperados y la voz gastada de tanto suplicar. No te olvides del broche, Isabela, susurró mientras colocaba con manos trémulas la joya de la familia sobre el cuello de su hija. Es lo único que nos queda. El camafeo, ovalado y de marfil antiguo, brilló un instante a la luz. Isabela lo tocó con cuidado. No era solo un objeto, era el peso de generaciones, de promesas pronunciadas y jamás cumplidas. Sintió cómo la garganta se le cerraba, pero respiró hondo para no llorar. ¿Dolerá, Isa? Preguntó Clara, apretando su mano con la inocencia del que no comprende el sacrificio. Un poco, sí, respondió Isabela con ternura. Pero tú debes recordar lo bueno, siempre. La voz de la madre tembló al anunciar el momento. El reloj marcaba la hora. Sin mirar atrás, Isabela se encaminó hacia el vestíbulo, sintiendo la prisa urgente de un destino ajeno. Cada paso era una despedida. De la risa, de la libertad, de los libros leídos junto a la ventana con Clara. Detrás, Clara alcanzó a murmurar. Prométeme que volverás a sonreír algún día. Isabela apenas asintió, los ojos secos, el corazón arrugado alrededor del broche. El chirrido de las ruedas en el empedrado fue la música de fondo mientras avanzaba hacia el umbral, dejando tras de sí la fragancia de la infancia y la fe, envuelta en el eco del mar. Asterisco, 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 el salón de los Rivera destilaba riqueza y frialdad a partes iguales. Luces bajas, cortinas de terciopelo, retratos antiguos que observaban con desaprobación desde las paredes. La figura imponente de Matilde Rivera ocupaba el centro, perfectamente erguida tras una mesa de caoba sobre la cual descansaba el contrato nupcial. Isabela se mantuvo de pie, los guantes apretados, el broche de la familia invisible bajo la tela. Matilde sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario, un gesto calculado para dejar claro quién ocupaba el lugar de poder. Espero que comprendas la trascendencia de esta unión, señorita Torres, dijo Matilde, con una voz de seda y acero. Tu apellido nos concede historia, pero nuestro apellido te concederá futuro. Un silencio largo, denso. Isabela sintió el peso de la humillación cuidadosamente dosificada. Esbozó una respuesta medida. Comprendo, señora Rivera. No busco otra cosa que cumplir mi deber con dignidad. La puerta se abrió despacio. Alejandro Rivera, alto y de semblante inexpugnable, entró sin mirar a nadie directamente. Vestía luto, igual que Isabela, pero su rostro parecía cincelado por el desapego. Ni rastro de cortesía. Solo una inclinación breve de cabeza. Los ojos de Alejandro cruzaron los de Isabela. Solo un segundo. Algo vulnerable y oscuro se asomó tras su distancia, para ser inmediatamente borrado por la máscara impenetrable del heredero. El vínculo impuesto entre ambos quedó flotando. Dos rostros frente al abismo, cada uno ocultando heridas antiguas. ¿Alguna objeción, Alejandro? Preguntó Matilde, seca, sin paciencia para sentimentalismos. Ninguna, respondió él, la voz baja, opaca. Matilde extendió el contrato. Isabela tomó la estilográfica. Firmó sin temblar. En ese momento, Vicente Morales cruzó el umbral en silencio. Su chaqueta, inmaculada, no tenía más concesión al lujo que un discreto reloj de plata. Llevaba entre las manos una pequeña caja plateada, atada con una cinta azul vivos. La colocó cuidadosamente sobre la esquina del escritorio de Matilde. La cinta brillaba, apenas perceptible, bajo el haz de la lámpara. Isabela no pudo evitar mirar el paquete por un instante fugaz, una punzada de curiosidad clavada en medio del miedo y la resignación. Vicente apenas la miró, pero el leve apretón de su mano al retirarse dejó una promesa muda. No todo estaba dicho aún en esa casa. Matilde bajó la tapa de la caja con autoridad, ocultando su contenido, y regresó su atención a los papeles.
La familia Rivera honra sus compromisos, advirtió. Ahora, debemos preparar el anuncio a la sociedad. La reunión terminó tal como comenzó, sin alegría, sin tacto. Alejandro se retiró sin una palabra más. Vicente recogió los papeles con destreza, sus ojos fijos en Isabela, apenas un latido. En el aire quedó flotando el perfume de las magnolias marchitas del vestíbulo, la premonición de secretos aún por desenterrar. Asterisco, asterisco, asterisco. Las notas de la orquesta se deslizaban por las paredes doradas del gran salón Rivera, bailando entre murmullos y abanicos abiertos como pétalos de dudas. Candelabros de cristal multiplicaban el fulgor y las miradas. Isabela permanecía de pie cerca de una columna, el broche familiar reluciendo sobre su pecho como una advertencia. A su alrededor, los invitados, todos con nombres tallados en la memoria de la ciudad, observaban, admiraban, juzgaban. Nadie se le acercaba demasiado. Los susurros buscaban grietas por donde colarse, y el aire estaba lleno de sal y expectativas. Aurora Belmonte, siempre impecable, se deslizó a su lado con sonrisa estudiada, la simpatía envolviendo el veneno. Espero que no te intimide tanto brillo, Isabela, murmuró en voz baja. Las Rivera tienen tradiciones muy rigurosas con las recién llegadas. La sonrisa de Aurora era un puñal envuelto en tul. Isabela, consciente de cada ojo posado en sus gestos, apretó el broche como si así pudiese anclar su voluntad. Estoy aprendiendo rápido, respondió con calma. Aurora recorrió el salón con la vista, como si compartieran un secreto. Muy cerca, Alejandro Rivera permanecía junto a un ventanal, la mirada perdida en la multitud, el gesto de quien habita una memoria imposible de alcanzar. Cuidado con lo que aprendes, replicó Aurora casi en un suspiro. No todo en esta casa es como parece. Pero imagino que ya lo sabías. Con un movimiento sutil de abanico, Aurora se alejó, dejando tras de sí el perfume penetrante de la sospecha. Los murmullos se alzaron en olas discretas. Isabela los sentía deslizarse por la piel, desnudando cada error, cada inseguridad. Matilde observaba desde su trono de terciopelo, revisando a Isabela como una adquisición valiosa que aún debe ser probada. Alejandro, lejos, no la buscaba. El silencio entre ellos era un muro imposible de franquear, hecho de pérdidas y de heridas. La música creció, la multitud se arremolinó alrededor de la nueva pareja. Isabela sintió el vértigo de la soledad en medio de la multitud, el broche ardiendo sobre su corazón como la última promesa que aún podía guardar. Entre destellos y risas ajenas, Isabela supo cuánto le costaría ganar un espacio en aquel territorio hostil. Y también, que nadie regalaría nada. Cada mirada de Alejandro, cada palabra no dicha, cada secreto guardado bajo llave era un enigma por desvelar, una batalla íntima que apenas comenzaba, mientras la noche se llenaba de promesas rotas y el eco del mar permanecía al fondo, insistiendo con su lamento. A medianoche, la mansión reposa entre relámpagos distantes y un mar que ronca a lo lejos, inmutable. Isabela avanza despacio por un pasillo en penumbra, apenas tocando las frías molduras con sus dedos. La seda de su camisón roza el suelo, y el eco hueco de sus pasos revela a la vez el aislamiento y la magnitud de la casa. Ella se detiene ante una ventana. Afuera, el jardín se disuelve en sombras bajo la llovizna. Todo le resulta ajeno, pesado sobre sus hombros fatigados. Un susurro se escapa tras una puerta entreabierta. Isabela duda, tentada a regresar, pero el timbre agudo de una voz familiar la retiene. Es Matilde, cortante, casi implacable, y Aurora, la amiga de la familia cuyo tono habitualmente lisonjero ahora suena crispado. No puede seguir así, Matilde, dice Aurora con rabia contenida. Ya ha pasado demasiado tiempo. Tarde o temprano, todo esto saldrá a la luz. Matilde responde tras una pausa densa, conteniendo emociones invisibles. Lo que está hecho no puede deshacerse. Y te conviene recordar a quién debes tu posición aquí, Aurora. Aurora parece a punto de replicar, pero es vencida por el peso de la autoridad de Matilde. Un vaso se golpea suavemente sobre la mesa. Isabela contiene el aliento. Un escalofrío recorre su nuca. La conversación baja a un murmullo ininteligible. Solo un nombre emerge, cortando el aire. Isabel. Isabela retrocede, su corazón galopando. De repente, la silueta de Vicente aparece al final del corredor. Él lleva algo envuelto en un paño, y se detiene ante un pequeño gabinete empotrado. Cuidadoso y sigiloso, abre una puerta oculta e introduce el bulto. Una caja de plata antigua, el brillo opaco y ajado. Con manos temblorosas, la acomoda entre manteles bordados y la cierra cuidadosamente. No advierte la presencia de Isabela, que se esconde tras una columna, su curiosidad incrementando el pulso. Vicente se marcha, tragando en seco, la tensión de quien guarda secretos ajenos. Isabela se acerca al gabinete cuando todo queda en silencio. No se atreve a abrirlo. Apenas apoya la palma sobre la madera, buscando un significado, un consuelo.
Luego vuelve a palpar su propio pecho, donde descansa el camafeo. Lo gira entre los dedos, evocando la promesa muda a su hermana. Resistir, no fallar. Regresa hacia el ala de los recién casados, cruzando la mansión como una exiliada. El eco de la discusión y la visión del misterioso cofre la acompañan, presagios de un encierro más profundo que el de las habitaciones. Dentro del dormitorio, la luz es tenue, apenas la que derrama una lámpara de queroseno en la mesilla. Alejandro está de espaldas, anudándose la bata frente al ventanal, los hombros tensos, la mirada perdida en la negrura exterior. Ni siquiera la tormenta parece alcanzarlo. Isabela cierra la puerta tras de sí con un suspiro contenido y se queda esperando algún gesto, una sola palabra. Él habla primero, en voz baja y áspera. La mansión puede resultar inhóspita. Con el tiempo te acostumbrarás. Isabela vacila antes de contestar, aferrada al camafeo como quien busca un ancla. No temo a los espacios. Solo a los vacíos que dejan los silencios. Alejandro perturba un poco el vidrio con los nudillos, deteniéndose en su propia distancia. No hay aspereza en su gesto, sino un cansancio hondo, una melancolía que parece habitarle desde antes de conocerla. No creas encontrar aquí compañerismo. No busques. Corta la frase, mordiéndose el orgullo, dejando el final suspendido, huérfano. Isabela se sienta al borde de la cama. Su falda cruje en la quietud. Mide sus palabras, consciente de que cada una puede ser una herida o una tregua. Mi única aspiración es que mi hermana esté a salvo, y que esta casa no pese más sobre tu alma que sobre la mía. La respuesta de Alejandro es el silencio. Su espalda permanece rígida mientras fuera arrecia el viento. Pareciera que quisiera confesarle algo, pero el lenguaje se le atraganta, como si en vez de palabras solo le brotara el lamento de los recuerdos. No tienes que soportar mi tristeza, Isabela. Cada quien carga lo suyo, dice entonces, más suave, casi un ruego de distancia. No pido que lo entiendas. Ella le observa de perfil. El contorno de su rostro bañado en sombras, los ojos hundidos en otra época. Descubre en él una fragilidad que nunca imaginó en un Rivera. Aún así, no se acerca. La distancia entre los dos es más que física, es la suma de pérdidas, temores y obligaciones. Ambos quedan en ese silencio. Isabela se arropa con la colcha, su mirada perdida entre las flores bordadas, y con el camafeo entre los dedos, murmura apenas, resiste, por Clara. No es súplica ni promesa, es un pacto que nadie oye salvo el corazón fatigado de quien, aun en la tristeza, no se permite ceder. Entre ambos, la noche cae más espesa. Ninguna palabra puede cruzar ese espacio regido por ausencias. Desde afuera, Matilde observa la rendija iluminada del dormitorio. Sus labios son una línea dura, sus ojos dos brasas de inquietud. Para ella nada es casual. Acompasa el murmullo de la lluvia con una plegaria oscura. Sabe que cada secreto, cada promesa forzada, compone el tejido frágil del linaje Rivera. Con paso firme, se dirige al pasillo donde Vicente, encorvado, espera en la penumbra. Debes recordarlo, susurra Matilde. Lo que allí guardas no debe olvidarse jamás. La voz de Vicente revela una lealtad dolorosa y resignada. Nunca lo haré, señora. Matilde asiente, regalándole una mirada impasible antes de perderse en la sombra. Tal vez, solo por un segundo, la duda la atraviese. La posibilidad de que la joven esposa descubra lo relegado entre los pliegos de una caja plateada. Pero enseguida sofoca esa inquietud. Sabe, o quiere creer, que el control sigue siendo suyo. La madrugada avanza. En el dormitorio, Isabela y Alejandro duermen lejos uno del otro, soñando cada uno con días menos hostiles, con promesas menos aciagas. La caja de plata reposa, inmóvil, tras el gabinete. El camafeo arropa a Isabela, testigo mudo de su desvelo. Afuera, la mansión parece aún más grande, más asfixiante. Las olas rompen contra los acantilados, y el viento arrastra consigo secretos que, tarde o temprano, buscarán la luz. Así, la primera noche compartida es también la primera de muchas luchas silenciosas. Nadie ha ganado, y todos han empezado ya a perder lo que más temen. Las voces de Aurora y Matilde se deslizan en el aire dorado del invernadero, tan pulidas y afiladas como la luz de la tarde. Isabela se sienta junto a la mesa de té, las manos caídas sobre su regazo y la espalda recta, haciendo esfuerzos para no retraerse ante los comentarios apenas velados que cruzan la sala. Delante de ella, la porcelana reluce impecable, pero ningún aroma logra disipar la tensión. La familiaridad entre las dos mujeres es impenetrable, como si hablaran en un código al que Isabela, a pesar de su inteligencia, aún no ha aprendido a acceder. Aurora toma la palabra con suavidad falsa. ¿Has visitado el Salón Azul, Isabela? Dicen que inspira a las recién llegadas a refinar sus modales. La mirada es un roce gélido, la sonrisa, perfectamente calculada. Claro, uno debe acostumbrarse a la grandeza lentamente. Matilde apenas asiente.
Esperemos que el tiempo aquí le ayude a encontrar su lugar, agrega, dirigiéndose a Isabela, pero sin mirarla nunca directamente. Isabela procura mostrarse imperturbable. Sabe que cada palabra evalúa su valor, y que cualquier reacción se convertirá en moneda para cotilleos futuros. Hay un lapso de silencio hasta que se percibe el leve crujido de la puerta, y Alejandro entra sin anunciarse. Viste el luto interior con la misma eficacia que el traje oscuro, una sombra más entre las muchas de la casa. Durante un instante, su mirada reposa en Isabela, no como quien contempla, sino como quien tropieza inesperadamente con una verdad incómoda. Se acerca, posa una mano ligera en la tetera, y musita, cuidado. El agua está demasiado caliente, es la primera vez que su voz no suena como un dictado. Hay un atisbo de preocupación genuina, pero la retira casi de inmediato, reemplazándola por ironía. Aunque supongo que ya sabe usted sobre temperaturas extremas, señora Torres. La alusión parece solo para ella. Isabela siente en el pecho una chispa inesperada y breve. Sí, a veces quemarse es inevitable, contesta, a media voz. Aurora y Matilde intercambian una mirada de incomodidad. Alejandro se marcha un segundo después, el murmullo de sus pasos extinguiéndose en los pasillos. Isabela mira la puerta con una mezcla de desconcierto y anhelo, y por un momento, imagina que no están todos mirando, que la amabilidad puede sobrevivir aquí. Justo entonces, Vicente aparece, servidumbre sin rostro, a simple vista, pero Isabela percibe una extraña gravedad en su silencio deferente. Sobre la bandeja, una carta, sellada cuidadosamente en crema y azul. Isabela la reconoce de inmediato, la caligrafía. Clara, sus dedos tiemblan apenas al tomarla, y su corazón late con renovada fuerza. El hilo invisible que la mantiene despierta, ese que une su sacrificio a la única persona que no la ha traicionado. Señorita, dice Vicente en voz baja, luego mira discretamente hacia el final del pasillo, en dirección al ala de los estudios. Si alguna vez olvida algo suyo, podría buscarlo al anochecer, cuando todos cenan. Hay rincones que guardan más que polvo, sus palabras apenas son aire antes de desaparecer. Isabela interpreta el consejo. El estudio, el famoso estudio de Alejandro. La carta sigue guardada en su falda mientras, de reojo, observa el broche camafeo que lleva Aurora hoy al cuello. La misma imagen impresa en los recuerdos fugaces de la misteriosa mujer del retrato no descubierto. Sabe que ahora tiene un motivo nuevo, y un aliado inesperado. Después del té, Isabela regresa a su habitación. Lee la carta a solas. Clara escribe sobre la primavera en su jardín, sobre la esperanza y las dificultades, acerca de la dignidad y la soledad, sobre cómo hay promesas que no deben olvidarse. Isla de ternura entre un mar helado. El atardecer se retira poco a poco del costado oeste de la mansión. El aire ya empieza a adquirir la levedad expectante de la noche cuando Isabela se desliza, silenciosa, a lo largo del corredor hacia el estudio de Alejandro. Lleva el chal de Matilde, fingiendo que solo lo ha recogido. Su corazón late con fuerza infantil al girar el picaporte. Dentro, huele a cuero y a cera antigua. Estanterías con libros, una lámpara de cristal y un escritorio extraordinariamente pulcro. Observa el lugar donde, según oyó en murmullos de cocina, se guardaba hasta hace poco una caja de plata. Ahora, solo queda un leve rectángulo en el polvo, huella fantasma. Cerca, en el suelo, un par de hilos dorados, muy finos, atrapados en las vetas de la madera, los toma entre sus dedos, preguntándose si formaban parte del lazo de la caja desaparecida. Se acerca a la pared opuesta, donde una cortina de terciopelo vino cubre algo de gran tamaño. Al apoyarse contra ella, nota una brizna de perfume desconocido, una dulzura que evoca rosas marchitas y tiempo robado. Con un tirón lento y casi tembloroso, Isabela separa apenas el telón. A la luz escasa revela el contorno de un retrato. El cuadro, por algún antiguo capricho de la penumbra, parece respirar en sombras. Una mujer joven, con cabello oscuro y rostro pálido. La expresión es triste pero firme. Isabela siente un vuelco hondo. El camafeo que llevaba Aurora es idéntico al del cuello de la retratada. Y, sin embargo, hay en esas facciones una similitud inquietante con algo más. Un reflejo velado de sí misma. Sus dedos rozan la tela de la cortina, decidiendo si debe mirar por completo, cuando escucha pasos amortiguados. El pánico la obliga a soltar el cortinaje justo a tiempo. Alguien intenta la puerta. Un momento de vértigo. ¿Ha oído su respiración en la sala, o es solo el eco de su miedo? Las pisadas se alejan, y el silencio cae de nuevo, pesado. Isabela recoge deprisa el chal, pero no puede marcharse aún. Sus ojos se detienen una vez más en el retrato, intentando grabar cada detalle antes de irse. Hay una inicial apenas visible en el margen inferior, una S y debajo, hilos casi imperceptibles, como marcas de lágrimas. Sale al pasillo con el corazón en la garganta.
Alguien, quizá Vicente, quizá un fantasma, ha abierto una puerta que no podrá cerrarse. Sabe que la pintura y la caja de plata esconden preguntas cuyo peso no comprenderá hasta mucho después, y que la semejanza en el broche es más que casualidad. No puede recorrer ni 2 metros cuando Alejandro aparece en el umbral. Su expresión es pétrea, desfigurada por el orgullo y algo más profundo. Un dolor reprimido. ¿Qué hace aquí, Isabela? La voz le llega fría, pero hay quebranto. ¿Buscaba algo? Isabela sostiene el chal con fuerza. Solo vine a devolver esto. El estudio estaba abierto. No es lugar para paseos. La mira, esperando una disculpa. Ella vacila, pero el impulso que la empujó a descubrir el retrato no se disipa tan fácilmente. ¿Quién es la mujer del cuadro? Susurra, como si temiera romper algo frágil. Alejandro se queda inmóvil. Parpadea, y en ese instante, la coraza perfecta se resquebraja. Nadie que deba importarle, dice, pero la mentira es apenas un murmullo entre dientes. Fue alguien, que ya no está, basta con eso, y el camafeo. Hay otro igual. La mención hace que sus labios tiemblen. Por primera vez, Isabela ve en él no autoridad, sino un alma a la deriva. No debí dejar ese cuadro ahí, musita, la rabia conteniéndose en la garganta. Es pasado, no hay más que decir, pero sí hay más. El temblor en su voz, la sombra de pérdida en la habitación, el destino de una mujer encerrada detrás de terciopelo. Isabela tarda unos segundos en entonar la única pregunta que no se atreve a enunciar, ¿fue amor? Alejandro no responde, pero la herida en sus ojos, la huella sorda de una promesa incumplida, lo dice todo. Isabela se retira, llevando consigo la carta de Clara, el recuerdo del retrato y la amarga certeza de que la familia Rivera ha sacrificado más de un corazón para mantener su estirpe intacta. Sin ganar nada, ha perdido la ingenuidad de sus primeros días, y algo más indefinible. La ilusión de que aquí el amor podría crecer sin antes arder. El eco de la música flotaba, confundiéndose con murmullos y risas entrelazadas en el gran salón iluminado por candelabros de cristal. Isabella se desplazaba a través de las sombras móviles de los enmascarados, su vestido marfil deslizándose con inquietante ligereza, los ojos atentos a las sutiles guerras de una sociedad que nunca la acogería del todo. Aurora Belmonte, con su antifaz dorado y sonrisa calculada, se movía entre los invitados como una tempestad discreta. Isabela percibía en ella el aliento del peligro. Aurora observaba y seleccionaba, buscando huecos en la fachada perfecta de los Rivera para asestar su golpe. La atención de Aurora, ese anochecer, parecía fijarse únicamente en Isabela. La rodeó despacio al acercarse a la escalinata, voz baja para que el entorno festivo solo amplificara el dramatismo de sus palabras. ¿No te parece injusto, Isabela, que algunos usurpen lo que jamás podrían comprender? El tono era suave, pero había veneno en su dulzura. Isabela sintió la presión de aquel círculo invisible cerrándose a su alrededor. Contestó apenas en un susurro. La justicia rara vez se viste de gala, señora Belmonte. Aurora arqueó una ceja, satisfecha de haber comprobado la tensión de su adversaria. El reto estaba lanzado. Isabela supo lo que vendría antes de oír el cristalino tañido de su copa. Aurora, con una elegancia perversamente estudiada, atrajo la atención de los presentes. Permítanme presentarles a la auténtica joya de la velada, anunció, gesticulando hacia Isabela con un brillo de burla. Después de todo, las verdaderas historias suelen ocultarse tras las máscaras menos obvias. En el instante que siguió, Isabela notó cómo frágiles hilachas de murmullos brotaban entre los asistentes. Vio a Matilde, óptica y estratégica, observándolo todo desde la distancia con gesto grave. Pero mientras Aurora se disponía a lanzar alguna revelación cruel, una figura se intercaló entre ambas, Vicente Morales, con impecable discreción y un profesionalismo inquebrantable. Solo una mirada silenciosa, apenas perceptible, entre él e Isabela. Vicente inclinó la cabeza, ofreciendo una copa, obstaculizando la vista de Aurora y diluyendo el escándalo antes de que naciera. La música cambió. El momento se deshizo y la atención se desplazó hacia una pareja de bailarines. Aurora miró a Vicente, desconcertada. Él sostuvo su mirada con la dignidad serena de quien guarda secretos desde hace años. Permítame, señora, dijo en voz baja, y Aurora, frustrada, se retiró con una sonrisa vacía. Isabela, agradecida por la intervención, avanzó por el salón. En ese breve trayecto, vio de reojo a Matilde deslizarse por el pasillo lateral. Hubo una ráfaga de tela, un crujido leve. Matilde consultaba, con apuro que desmentía su compostura habitual, una serie de papeles doblados y sobres estampados en relieve. Isabela captó la palabra, transferencias, apenas visible antes de que Matilde los ocultara bajo el pliegue de su estola. Una campana sonó y, en medio de la multitud, surgió el caos breve de un vestido que tropezaba. Isabela sintió perder el equilibrio, notó que algo caía de entre su escote,
El camafeo familiar, único legado intacto de los Torres, rodó bajo los pies de los enmascarados. Un instante de terror silencioso. Aurora, cruzando cerca, lo vio, y dudó. Pero fue Vicente quien, con destreza de costumbre, lo recogió antes de que desapareciera bajo la multitud. Le entregó el camafeo a Isabela, susurrando. Hay objetos que unen más de lo que parecen. Los ojos de Isabela se humedecieron, y por un segundo, la angustia encontró consuelo en ese gesto pequeño pero luminoso. Las luces del salón parecieron atenuarse. Isabela sentía, con la certeza del instinto, que los verdaderos secretos nunca salen a la superficie donde esperan ser descubiertos. Son hallados en los pliegues oscuros, protegidos por silencios cómplices, por actos mínimos que no derriban puertas, sino que abren ventanas apenas. La música continuó. En el costado más tranquilo de la casa, Isabela buscó refugio en la biblioteca, la joya de la mansión. Techos altos, olor a madera encerada, penumbras tranquilizadoras. Allí, con manos trémulas, volvió a sujetar el camafeo cerrado sobre su pecho. El salón quedaba lejos. El eco de la amenaza persistía. Alguien entró. Alejandro, su figura imponente, el rostro revestido de esa inexpugnable tristeza que no mostraba al resto del mundo. Cerró la puerta tras él y se apoyó en una estantería, evitando su mirada. Alejandro, dijo Isabela, la voz más cansada que desafiante, ya no puedo vivir rodeada de enigmas. Si hay algo que debas decirme, este es el momento. Silencio. Fue largo como una confesión sin palabras. Él se giró, sus ojos opacos por la resignación. Es mejor que no sigas buscando, Isabela. Lo que quieras descubrir no te traerá paz. Lo que me atormenta es la ignorancia, no la verdad, contestó Isabela, la garganta cerrada por una emoción contenida. Todo lo que hago, lo hago por Clara, y también, aquí dudó, buscando en sus propios recuerdos, por mí. No soy la sombra de nadie. No merezco vivir así, esperando siempre un próximo golpe. Alejandro titubeó al acercarse, deteniéndose a medio camino, los puños cerrados. A veces, dijo en voz baja, la lealtad supone cargar con el sufrimiento ajeno. Hay cosas que mi madre nunca permitirá. Cuídate, Isabela, no invoques maldiciones de tiempos muertos. Por un instante hubo un temblor en su voz, casi imperceptible. Isabela alzó el camafeo, lo miró como si dentro pudieran esconderse todas las respuestas, y lo apretó contra su palma. ¿Y tú? ¿Vas a seguir atado a esa lealtad aunque nos destruya a todos? Alejandro bajó la mirada. El sonido del viento afuera fue la única respuesta sincera. Ella se dirigió a la ventana y escrutó el jardín sumergido en penumbra. Ya no podía confiar en las palabras ajenas. Solo le quedaba el eco del juramento silencioso que acababa de forjar. No permitiría que el pasado siguiera arrasando a su familia, ni que el sufrimiento, ese legado de los Rivera, persistiera indefinidamente. Aunque custodies tus secretos, no permitiré que se pierda lo poco que me queda de verdad, musitó. Su reflejo en el cristal pareció devolverle la determinación que tanto necesitaba. Al fondo, la puerta se cerró suavemente. Alejandro, esa noche, eligió el exilio interior en vez del acercamiento. Isabela no lloró. Se permitió sentir el peso de ese vacío, aprendiendo a reconocerlo. Entendió que, para tomar las riendas de su destino, primero tendría que aceptar unas cuantas pérdidas, quizá irreversibles. El camafeo brilló fugazmente bajo la luna, testigo de promesas calladas y de un amor que, acaso, solo sería posible si ambos se despojaban de viejos hábitos y de miedos heredados. Más allá, en algún rincón de la casa, Matilde repasaba una y otra vez las cifras de sus documentos secretos. Aurora, sola en el vestíbulo, planeaba su próximo movimiento. Clara dormía inquieta, ajena al abismo donde su hermana caminaba. Y Vicente, antes de retirarse, escondió con delicadeza una carta azul ribeteada de plata tras unos tomos antiguos, sembrando, sin saberlo, el próximo acto del destino. Sobre la mansión, la noche se espesaba, preñada de juramentos silenciosos, amenazas que no se pronuncian y una resolución recién nacida. Lo que estaba oculto, tarde o temprano, saldría a la luz, y entonces nada volvería a ser igual. Clara respiraba con dificultad, la frente perlada de sudor a pesar del abrigo que la cubría. La habitación, ya oscura a media tarde, parecía oprimir el aire con cada exhalación jadeante de la joven. Isabela, sentada junto a la cama, contenía el temblor de sus manos apoyadas sobre el regazo. Ninguna palabra podía aliviar aquella inquietud. La fiebre subía lenta pero segura, como los celos de una marea oscura. De vez en cuando, Isabela sentía el peso de la culpa oprimiendo su pecho. Si algo le sucediera a Clara, todo lo demás carecería de sentido. Su sacrificio habría sido en vano, el desprecio de Matilde inútil. Por primera vez, el alivio no era posible. Solo quedaba resistir el oleaje de la desgracia. Fue entonces que escuchó pasos arrastrados en el pasillo.
Vicente, el viejo mayordomo, apareció silencioso junto a la puerta, con una expresión aún más grave que la habitual. Su voz, al hablar, era apenas un susurro. Señora Isabela, debo advertirle. La señora Matilde no descansa. Esta casa se mueve a su voluntad, y hay ojos en todas partes. Pero también hay cosas que ella no ve. Isabela lo miró directamente, buscando algún resquicio de esperanza en su rostro adusto. Vicente. ¿Qué quiere decir? Yo, ya no puedo con más secretos. Él se acercó al lecho, bajó la voz aún más. Su madre guardó cosas importantes en sus días de gloria. La señora Matilde jamás halló la caja de plata, pero su llave sigue a la vista. Isabela llevó la mano al broche de camafeo heredado de su madre, y vio cómo los ojos de Vicente se detenían allí, fugaces pero claros. La llave. En el camafeo, un leve asentimiento selló su complicidad. Vicente se giró para marcharse, lanzando un último aviso. El gabinete antiguo, en la sala azul. Pero apúrese, señora. No todos duermen por las noches en esta casa. Clara, con la voz deshilachada, tocó el brazo de Isabela. Ve. Por favor, mamá siempre decía que los secretos podían salvarnos o condenarnos. Isabela luchó contra el remolino de miedo, besó la mano de su hermana y salió, con el broche apretado en la palma y el alma punzada de incertidumbre. La penumbra del pasillo la envolvió y, por primera vez, sintió que la casa la miraba y escuchaba, como una bestia expectante. Del otro lado, Vicente aguardaba junto a la sala azul. Bastó una mirada para que Isabela supiera. Era el momento. Al fondo, el gabinete de madera de nogal parecía custodiar la penumbra. Isabela temblaba mientras insertaba la minúscula llave en la cerradura, forzando el mecanismo oxidado. Un chasquido seco rompió el silencio. El compartimiento secreto cedió. Adentro, la caja de plata tallada relucía tenuemente a la luz de la lámpara de aceite. Vicente se apartó, invisible en la penumbra. Isabela volvió corriendo junto a Clara, la caja apretada contra el pecho. No fue hasta cerrar la puerta de la alcoba que ambas, agotadas y expectantes, se atrevieron a dirigirle una mirada a aquel objeto. Isabela posó la caja sobre las sábanas. Clara se incorporó con esfuerzo, el temblor de la fiebre agitándole la voz. Dios mío. ¿Qué tanto ocultaba mamá? Con manos inseguros, Isabela desató la cinta azul que sellaba el contenido. Dentro, cuidadosamente dobladas y aún impregnadas de una fragancia antigua, había varias cartas. Los sobres llevaban iniciales temblorosas, distintas a la letra de Matilde. Entre los papeles asomaban retazos de recortes de periódico, claros y nítidos algunos detalles. Desaparición, duelo, escándalo. Se miraron antes de leer. Isabela tomó la primera carta y comenzó. Quitó el polvo y la voz le titubeó al principio, luego firme. Alejandro, mi amor, temo por lo que escucho en los pasillos. La señora Matilde no aprueba nuestra unión. He recibido amenazas. Dicen que si no desaparezco, tú perderás todo. Isabela apretó las lágrimas. Clara, más pálida aún, le arrebató la siguiente. Hoy vino Aurora. Me ha dejado claro que Matilde hará lo que sea por proteger el linaje. No entiendo este odio hacia quienes venimos de menos. Si algo me ocurriese, cuida a Isabelita. El sobresiguiente llevaba otra inicial, pero cada línea profundizaba la oscura lógica de la casa Rivera. Las cartas se multiplicaban, cada una desgranando la paulatina desaparición de la prometida, la soledad de Alejandro y las maquinaciones de Matilde para deshacerse de intrusas, no dignas de la familia. Al llegar al último mensaje, Isabela sintió cómo el escándalo la asfixiaba. Aurora, la voz dulce en los bailes, la aliada de Matilde, aparecía citada. Aurora sabe lo que la señora planea. Si me desaparezco, busquen el cuadro. Mi rostro no debe olvidarse. Isabela soltó la carta y permitió un suspiro apenas contenido. Clara hundió la cabeza en la almohada, lágrimas silenciosas empapando la tela. ¿Todo esto? ¿Por mantener una imagen? Preguntó Clara, rota de incredulidad. Por eso, sí. Por eso y por poder. Respondió Isabela, la voz endurecida. Ahora entiendo la mirada de Alejandro, su vacío. Él nunca fue cruel. Lo fueron con él. Ambas hermanas se quedaron en silencio, demolidas por las pruebas. Lo que antes era solo sospecha, ahora quemaba con la certeza de la evidencia. La carga del apellido Rivera pesaba aún más que su oro. Los pasos de Aurora resonaron en el pasillo, nítidos, marcados. Isabela guardó la caja de plata y el camafeo, la determinación tallada en el gesto. Miró a Clara con ternura inquebrantable. Te juro, Clara, no dejaré que te hagan daño. Pero esto apenas comienza. Aurora la sorprendió en la galería, fingiendo aquella dulce indiferencia que usaba como escudo. Pero sus ojos tenían filo de puñal. ¿Tienes algo que confesar, Isabela? La voz susurrante, casi amable. Isabela no contestó.
solo la miró, larga e intensamente, recordando cada línea de las cartas. El escándalo martilleaba en su pecho, la indignación apenas contenida. Aurora esbozó una sonrisa nerviosa. ¿Y si Matilde supiera que has estado hurgando donde no debes? ¿Qué diría Alejandro? No. Algunos secretos cuestan caro, querida. El silencio se hizo denso. Isabela sostenía ahora el camafeo en la mano, como si de un talismán se tratase. Sería una lástima, dijo, con voz baja pero férrea, que también se enterará todo el mundo de tus cuentas y movimientos con la servidumbre. Hay archivos que hablan demasiado, Aurora. ¿Quieres que todo esto salga a la luz? Aurora palideció un instante, la seguridad resquebrajada. Jaló aire, pero no replicó. Su poder menguado ante una amenaza apenas esbozada. Las verdaderas pruebas aún guardadas, la incertidumbre carcomiendo su entereza. Isabela caminó despacio, los pasos medidos. En su puño, la cinta azul yacía invisible, pero en su pecho la promesa era tan real como la herida. En la penumbra, por debajo de los murmullos de la casa y de la enfermedad de Clara, Matilde tejía su telaraña sin saber aún que las presas ya habían visto el borde de la jaula. Al menos, aún no. La noche caía sobre la mansión, más densa que nunca. Los secretos, por fin, habían empezado a sangrar. Las lámparas de la galería proyectan destellos dorados sobre los marcos, pero la atmósfera es fría, casi hiriente. Isabela permanece entre las sombras de una columna, apenas respirando, el corazón repiqueteando como si presagiara su propio sacrificio. Observa a Matilde, altiva pero casi invisible en su luto, acercarse a Alejandro. Aquella escena tan íntima y sin embargo glacial. La voz de Matilde apenas es un susurro, calculado para herir de forma delicada. La vida se compone de renuncias, Alejandro. Los hombres de nuestra casa son fuertes porque saben callar el dolor. No busques respuestas donde solo hallarás cenizas. Alejandro desvía la mirada, endurecido, incapaz de romper el triste decoro que le impuso una vida entera. Matilde saca de su bolso un pequeño paquete. Él reconoce la cadena desgastada del camafeo familiar. Ningún objeto compensa lo perdido, madre. No hablamos de compensaciones, hijo. Hablamos de proteger lo que queda. Esa mujer, tu esposa, no comprende el precio de pertenecer aquí. La mención de Isabela, hecha con indiferencia que es puñal, hace que Alejandro cierre el puño. Pero no responde. Matilde posa la mano sobre su hombro, un gesto que es mandato, y al mismo tiempo sentencia. La sangre se hereda. El escándalo también. Haz lo que tienes que hacer. Isabela, desde la penumbra, observa la joya en las manos de Matilde y comprende finalmente. El camafeo, igual al que su madre había legado a Clara, era señal no de pertenencia, sino de condena. La pintura escondida detrás de la cortina, aquel rostro femenino atrapado en óleo, era un eco de las muchas sacrificadas antes, de un linaje dolorosamente repetido. La noche avanza, y el eco de esos sacrificios la hiela. Apenas termina Matilde su íntima devastación, Isabela abandona la columna y se acerca a Alejandro. Ya no hay rabia, solo un cansancio sordo. ¿Sabías que el retrato detrás de tu cortina es casi idéntico a mi madre, Alejandro? ¿Nunca te preguntaste por qué todo nos une en lo perdido, no en lo ganado? Alejandro duda, sus labios tiemblan. Siente que la verdad flota entre ambos, pero no encuentra el aire suficiente para recibirla. A veces pienso, dice él, bajo, que todo esto es una elegía. Que Matilde no quiere salvar el apellido, sino enterrar todo lo que dolió. No puedes amar si temes a la verdad, Alejandro. No es miedo, replica él. Es costumbre. El silencio que sigue es la derrota de ambos, la aceptación de que nada lo salvará. Isabela percibe la distancia, y cuando se marcha, deja el eco de su promesa. Tampoco puedo prometer que me quede. A la mañana siguiente, la casa Rivera respira un aire distinto, pesado. Los murmullos de la servidumbre atraviesan los muros, cargados de asombro y compasión silenciosa. Han llegado rumores. En el salón, Matilde orquesta una trampa de perfección cruel. Isabela camina entre las miradas que se apartan al verla pasar. Frente a los invitados, Matilde sostiene una carta y una caja de joyas vacía. No queda alternativa. Lamentamos informar que ciertas piezas, muy queridas por la familia Rivera, han desaparecido. Solo una persona podía acceder a estas habitaciones. El público contiene el aliento. Alejandro, rígido junto a Matilde, no puede mirar a Isabela a los ojos. Del carmesí de la caja cae una nota de puño tembloroso, una confesión falsa, hábilmente plantada. Una invitada jadea, los rumores se multiplican como llagas. Matilde, con una mirada de consternación, pronuncia la condena. Isabela, hija mía, temo que no tenemos opción. Las pruebas apuntan a ti. Para los ojos ajenos, es la imagen de la compasión.
Alejandro siente la traición pulsando en sus sienes, pero está atrapado, demasiado avergonzado por la posibilidad de escándalo, demasiado herido para desafiar la voluntad de su madre en público. Isabela, la frente alta, intenta hablar, pero nadie le concede el espacio. No fui yo. Jamás haría daño a quienes me han dado techo. Matilde responde con dulzura venenosa. Nadie cree que lo harías, pero el mundo exige explicaciones. ¿Y las pruebas? Alejandro toma aire, aún con la garganta cerrada de vergüenza y furia. En un último gesto de piedad, apenas audible, le ruega, será mejor que te marches, Isabela. Por todos. Entre el tumulto, Isabela es escoltada. Se aferra al camafeo oculto en su pañuelo, resistiendo la caída de sus lágrimas. Matilde observa la escena con fría serenidad. La vergüenza pública restaurará los límites que parecían diluirse. Ninguna Rivera ha de compartir el trono con una mujer deshecha. Los pasillos se cierran tras Isabela. Solo Vicente, el fiel mayordomo, la observa con una sombra de tristeza, incapaz de ayudarla, temeroso del poder inapelable de Matilde. Las puertas se cierran tras la que lleva el peso de todos los pecados que no cometió. En la soledad de un coche de alquiler, bajo el retumbar del mar, Isabela abre la palma y mira el camafeo. Sabe que encierra el linaje de sacrificadas, que el retrato tras la cortina y las cartas sepultadas bajo llave son piezas de un relato que nadie parece querer escuchar. Piensa en Clara, desvalida entre ruinas, en la promesa de que una de las suyas no volvería a doblar la rodilla. Pero esa promesa ahora parece una fantasía, y aún así, la repite por lo bajo, entre sollozos silenciosos, no me romperé. No seré solo otra sombra en la galería. Entretanto, en la mansión, Matilde se permite una sonrisa diminuta. Todo ha salido según su diseño, la prueba sembrada, la carta de confesión escrita cuidadosamente con una imitación casi perfecta de la letra de Isabela, los testigos preparados para esparcir el escándalo adecuado. Alejandro se encierra en su estudio, enfrentando el retrato velado, el reflejo de su propia impotencia. La casa susurra que la Rivera ha vencido una vez más. La verdad yace sepultada, la inocencia desterrada. El atardecer baña los ventanales en oro frío. Isabela, en exilio, siente que la distancia es absoluta, que el amor estuvo condenado desde la primera mentira. El océano ante ella ruge, como si guardara las voces de todas las mujeres que se callaron antes. Aferrada al camafeo y a la promesa que apenas resiste, jura en silencio que, aunque nadie la escuche, no dejará que los secretos mueran con ella. Pero todo lo que toca parece irremediablemente perdido. En el corazón de la casa Rivera, mientras Matilde celebra su triunfo en sordina, el reloj avanza hacia una última noche antes de que todo estalle. Pero por ahora, solo existe la caída. Las pruebas irrebatibles, la inocente desterrada, el amor enterrado bajo capas de traición. La derrota es absoluta. Todo lo cierto está oculto, toda esperanza, extinguida. Durante muchos meses, la fachada de la casa colonial quedó en silencio. El mar seguía rompiendo, pero dentro de los muros derruidos del pueblo, una quietud nueva había nacido. Isabela, ajena ya al escándalo de los Rivera y a la vigilancia cruel de Matilde, encontraba su pequeña paz entre las niñas huérfanas que cada mañana se sentaban, lápices gastados en mano, sobre bancos improvisados. La escuela que había fundado apenas era un salón sin vidrios en las ventanas, pero rebosaba de voces suaves y esperanza. Clara caminaba a su lado, más fuerte, menos pálida, recuperada poco a poco de su larga debilidad gracias a los sacrificios callados de su hermana. Cada día, Isabela sujetaba sobre su pecho el camafeo antiguo, esa pequeña joya ovalada que había hallado entre papeles, y que tantas veces acariciaba en silencio, casi como si las manos de la madre ausente la protegieran todavía. Las niñas miraban la joya con inocente asombro, asociando a Isabela con la ternura que solo conocen quienes han sufrido. El camafeo se había convertido en símbolo. Nadie preguntaba de dónde venía, pero todas sabían que significaba protección. A veces, al anochecer, cuando las niñas ya dormían, Isabela se sentaba bajo la lámpara parpadeante y desataba una y otra vez el lazo azul de la caja plateada. Las cartas, cuidadosamente dobladas, estaban escritas con una mano delicada, palabras de amor y dolor, de promesas rotas por la voluntad ajena. Alguna noche, Clara la sorprendía temblando entre lágrimas reprimidas y entonces, en vez de hablar, las dos se abrazaban en silencio, despojadas de explicaciones, compartiendo la misma herida de la pérdida, pero también la dignidad de quien sobrevive a todo. A lo lejos, la mansión Rivera mantenía sus puertas cerradas. Nadie mencionaba a Alejandro. La gente murmuraba, y a veces algún recado llegaba al pueblo, siempre desmentido por los criados, siempre devuelto por Vicente con un gesto resignado. Pero en los ojos de la servidumbre se deslizaba, sin palabras, el respeto que Isabela había merecido a pulso.
Un atardecer, mientras las niñas trazaban sus primeras letras en pizarras viejas, un revuelo de pasos desordenó la calma. Clara corrió al umbral, buscando a Isabela. Junto al molino, una silueta conocida, con el sombrero polvoriento en la mano y los hombros hundidos, se acercaba al portón de la escuela. Alejandro, envejecido de súbitos meses de insomnio y recriminación, titubeaba antes de cruzar al patio. El pueblo entero parecía suspender la respiración. No hubo palabras. Isabela, de pie ante su clase, apenas alzó la mirada, y Alejandro titubeó al verla tan distinta, menos vulnerable, más auténtica en su exilio voluntario. Sosteniendo bajo el brazo un lienzo envuelto en terciopelo, buscó a Vicente en los márgenes de la escuela improvisada. Vicente dejó el juego de llaves tintineando en el bolsillo y se acercó. Por primera vez, Alejandro le habló con voz rota, casi suplicante. Vicente, quiero la verdad. Todo lo que callaste. El mayordomo condujo a Alejandro hasta la habitación apartada donde Isabela guardaba sus escasas pertenencias. El lienzo, pesado, fue depositado sobre la mesa de trabajo. El terciopelo se deslizó, revelando el retrato de la mujer perdida, la misma frente ancha, el mismo mirar indómito. El mismo lóbulo de oreja portando un camafeo idéntico al de Isabela. Ella se irguió, pálida y temblorosa, mirándose de reojo en la tela. Alejandro sostuvo el cuadro entre las manos, pero la voz le faltó. Vicente, con los dedos temblorosos, extendió la mano hacia Isabela. Señorita, ese camafeo, nunca debió quedarle a usted. Pertenece a un destino más antiguo que cualquiera de nosotros. Isabela se desabrochó lentamente la cadena y la depositó en la palma arrugada de Vicente, cuyas lágrimas, silenciosas, caían sobre la joya. Mire aquí, señorita, susurró. Toque el broche. Hay un resorte, el clic sordo resonó en el silencio de la estancia. Bajo la placa de nácar, apareció un compartimento diminuto. Una carta doblada cuidadosamente, con la tinta desteñida, dirigida con pulso trémulo. Para Isabela, de una que renunció antes que usted. Que el dolor no se perpetúe. El temblor de las manos de Isabela contagió a Clara, que contenía el llanto. Alejandro apretó los ojos, luchando contra la vergüenza y el duelo. Isabela desdobló el papel. Las palabras, casi ilegibles, detallaban cómo la anterior prometida de Alejandro, su gran amor, creída desaparecida y muerta, había sido empujada por Matilde a renunciar, a huir, a perpetuar el silencio y la desdicha por el bien del apellido Rivera. El lazo azul en el que estaban atadas las cartas anteriores era idéntico al de las cintas de la escuela, una cadena invisible de sacrificios femeninos urdida por la voluntad de Matilde, siempre custodiada por el silencio cómplice de los hombres. La carta hablaba de resignación, de una esperanza depositada en una desconocida que, algún día, heredaría la valentía de romper el ciclo. Terminando con una súplica: no entregues tu corazón donde el sacrificio es ley. Solo el amor verdadero puede liberar. El tiempo pareció detenerse. Alejandro se sentó despacio, arrasado, la pintura temblando sobre las rodillas. ¿Cuánto dolor podría haberte ahorrado si hubiera visto, si hubiera entendido? No hubo reproche en la mirada de Isabela, solo una tristeza antigua, infinita. Vicente, por fin, rompió el silencio. He sido cobarde toda mi vida. Pero la señora Matilde, fue ella quien envió a esa pobre alma lejos, quien falsificó cartas para Alejandro, quien sostuvo la calumnia contra la señorita Isabela. Yo solo, callé. El peso de las palabras de Vicente fue más decisivo que todos los juicios sociales. El mayordomo, con manos temblorosas, depositó el camafeo y la carta frente a Isabela. Alejandro la miró, viéndola finalmente como ella era, la continuación de tantas mujeres calladas, la única con fuerzas para no doblegarse. Vicente, ¿quedará alguna justicia para nosotros? No lo sé. Pero la verdad está en tus manos ahora, señor Alejandro. Debes salir a la luz. Había en ese instante, en la penumbra del aula vacía, un temblor de algo irreparable y a la vez redentor. Isabela, por primera vez, sostuvo el camafeo no como un peso, sino como una reivindicación. Ese mismo día, Alejandro volvió a la mansión. Esta vez, no pidió audiencia con su madre. La enfrentó entre los retratos dorados y las tapicerías bordadas, llevando en la mano tanto la carta como el retrato desenmascarado. No hubo voces alzadas, solo frialdad, solo la distancia irreparable entre dos mundos. Matilde lo miró con el desprecio de la derrota bien disimulada. No puede destruirnos con verdades viejas, Alejandro. El dolor ya está hecho, madre. Pero la soledad que usted ha sembrado no tendrá herencia. Aurora, convertida en espectro ante la inminente ruina de su pacto, giró la cara, incapaz de sostener la mirada de Alejandro. La noticia se filtró desde la servidumbre hasta el gran salón. Pronto, toda la sociedad sabría lo que de verdad había sucedido. La escuela, esa noche, se llenó de susurros.
Isabela, contemplando el camafeo, supo que el sacrificio propio podía ser semilla de algo más grande. El rumor de la justicia, aunque todavía lejano, ya era viento nuevo en las ventanas rotas que ella misma, con manos heridas, había remendado. La casa Rivera, una vez escenario de rumores implacables y secretos mortales, se viste ahora de una esperanza tímida, casi discreta, como si temiera despertar nuevos fantasmas. Desde la galería, Isabela permanece quieta. El vaivén distante del mar, la luz filtrada a través de las enredaderas, y las voces de niñas resonando en las salas abandonadas del ala norte llenan de vida los espacios donde, años atrás, solo hubo silencio y resignación. El renacer es sutil y ordenado, construido sobre cenizas y ausencias. Alejandro observa, a cierta distancia, su postura menos herrumbrosa que antaño, aunque sus manos conservan ese leve temblor de los hombres acostumbrados a perderlo todo. Se acerca a Isabela mientras ella sostiene entre dos dedos el viejo camafeo. Esa joya, que fue testigo de renuncias y sacrificios, brilla ahora no en el cuello de una dama en sumisión, sino al sol, como emblema de algo que por fin se deja mostrar. ¿Te lo quedas?, pregunta Alejandro, con voz delicada, temeroso quizá de que la respuesta pueda destruir lo que están intentando construir. Isabela sonríe con cansancio, pero también con la certeza de quien finalmente ha sobrevivido a sus propios miedos. No es mío, responde suavemente. Pertenece a quienes no tuvieron voz. Servirá mejor en otras manos. Así, el camafeo pasa a una niña de grandes ojos y orfandad huidiza, que lo aprieta entre los dedos como quien recibe, sin comprender aún, el peso y la promesa de una herencia silenciosa. En torno a ellas, el bullicio leve de las pupilas, las primeras admitidas en la nueva fundación para niñas huérfanas y desamparadas, llena el aire de vida y futuro. Clara, años más alta y siempre con una exuberancia insolente, traza con tiza sobre las baldosas del patio los primeros proyectos de clases. Sonríe a Isabela, señalando con orgullo los libros recién llegados, las mantas limpias, los uniformes estirados en los tendederos. Todo nació de la ruina y la vergüenza, pero crece, del lado soleado, entre risas que antes solo se permitían los privilegiados. Por primera vez, Alejandro cede terreno. El hombre que solo supo defender su patrimonio con uñas y silencios, comparte ahora no solo una fortuna, sino también la posibilidad de redención. Participa en las reuniones discretas del patronato, revisa informes, escucha propuestas, siempre incómodo frente a las emociones, pero cediendo poco a poco, reconociéndose en los ojos expectantes de niña tras niña. En la penumbra de su habitación, Matilde Rivera contempla el exilio. Ya nada queda de la matriarca altiva, pues la justicia ha sido lenta pero inflexible, y su condena no es solo social. Le arrebataron el control, el respeto, la potestad sobre el legado familiar. Las cartas reveladoras, los informes financieros y los testimonios de Vicente y Aurora tejieron, al fin, una red imposible de desanudar. En su nueva morada, lejana y gris, repasa una y otra vez los nombres que creyó doblegar. La soledad es su única compañía. No hay nietos ni hijos ni siervos acudiendo ya, y la historia familiar que dictó con tanto rigor ahora se cuenta en otro idioma, en las aulas transparentes y alegres del ala norte. Aurora, despojada de títulos y banquetes, marchó sin gloria, exiliada socialmente a tierras donde su astucia se desmorona entre acentos y costumbres desconocidas. Ni una carta, ni un adiós. El mundo que codició la rechazó en silencio, y su nombre apenas se pronuncia ya entre susurros, como una fría advertencia. Vicente, el fiel servidor, observa los cambios con un orgullo callado. La escuela lleva parte de su esencia. Cada habitación abierta a las niñas lleva su impronta de orden y calidez. Es él quien responde a los primeros llantos y celebra los pequeños triunfos, los progresos en la lectura, la primera nota de música, las cartas dictadas a familiares lejanos. A veces, cuando la soledad lo sorprende en el crepúsculo, piensa en la cadena larga de promesas rotas que presenció. Pero, a diferencia de otros, él ve sentido ahora en su lealtad. No hay mayor justicia que saber que los inocentes, por fin, recibieron cobijo. Alejandro e Isabela caminan juntos, sin prisa, entre los jardines recuperados. Han aprendido a no prometer felicidades imposibles. La desconfianza persiste, sí, en algún pliegue de sus palabras, pero el cariño, ese que nunca fue súbito, se anida bajo la piel. Por primera vez, Isabel acepta sin temor la caricia de él en público, y ambos sonríen, sabiendo cuánto costó llegar a ese gesto mínimo. ¿Esto es lo que querías?, pregunta Alejandro, la voz apenas temblorosa. Isabela asiente, sin mirar atrás. Han perdido demasiado para permitirse añorar. Pasan los años como un suspiro tímido. Las risas infantiles vuelven a la hacienda cada mañana, y los jardines explotan en juegos. Bajo la galería sombreada, Isabela y Alejandro se sientan juntos, observando a sus propios hijos, un niño travieso y una niña de mirada seria,
correr entre otros, sin distinciones de cuna ni abolengo. Vicente se pasea despacio, el cabello ya plateado, aceptando finalmente dejar las riendas a manos jóvenes. Cuando la campana llama a clase, Clara aparece, convertida en maestra, y conduce el grupo con una sonrisa granate de sol y responsabilidad. Isabela contempla el camafeo, ahora en el cuello de la niña huérfana más antigua de la escuela, y sonríe. No siente celos, ni tristeza. Ese fue su legado, y verlo multiplicarse en manos inocentes basta para silenciar antiguas heridas. Alejandro, con un brazo sobre el respaldo, murmura: no sé cómo lo lograste, no lo hice sola. Fuiste tú, Clara, Vicente, incluso las ausencias de Matilde y Aurora. Es nuestra historia. Ahora, contamos otra. En el banco junto a ellos, Vicente observa en silencio. Sabe que todo termina, pero también comprende que, por primera vez, el apellido Rivera no es una maldición para quienes lo pronuncian. Suspira, cerrando los ojos al sol, y murmura con humildad: promesas del corazón. No hay otra herencia que valga la pena. Isabela toma la mano de Alejandro y de su hija. La cámara se queda en sus rostros. Hay cicatrices, claro, pero también una paz discreta, de quienes sobrevivieron al desamor y a la sociedad, tejieron una justicia silenciosa y apostaron a un futuro donde los secretos no sean cadenas, sino lecciones. El jardín llena el aire de risas. La brisa lleva olor a mar, las pérdidas ya no pesan, transmutadas en algo más generoso, y el eco de aquellas cartas azules, del retrato velado por años, existe solo para recordar que toda promesa ha de cumplirse, incluso las que se sellan con silencio y dolor. La cámara se aleja, dejando la imagen de la escuela abierta, el camafeo brillando al sol y la certeza de que la esperanza, aunque lenta y dolida, germina siempre en tierra arrasada. La historia termina, por fin, en casa.